Bueno, mis queridos hermanos y amigos, hoy en el Centro para la Excelencia Familiar comenzamos con el mensaje de la palabra del Señor, reflexionando acerca de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, de cómo podemos edificar nuestra vida y también de cómo podemos adorar y glorificar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Eterno, con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la iglesia que es la amada del Señor, con fidelidad a las familias. Cada domingo tenemos una frase dominical y hoy nuestra frase dominical es un proverbio chino que dice: trata a la familia como cocinarías un pez pequeño, muy suavemente. Trata a la familia como cocinarías un pez pequeño, muy suavemente. Y Proverbios 6:20 dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esa es entonces nuestra frase para las familias. Hace 2 semanas comenzamos acerca de los hábitos de Jesús, la importancia de imitar a Jesús. Hicimos un alto en el camino la semana pasada por el Día del Padre. Y hoy retomamos nuevamente: imitemos a Jesús. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6, que la Escritura nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La vida de Jesús debe ser imitada por todos sus seguidores. Si quieres desanimarte, mírate. Si quieres decepcionarte, mira a los hombres. Y si quieres ser feliz, imita a Jesús. Si quieres desanimarte, mírate. Si quieres decepcionarte, mira a los hombres. Y si quieres ser feliz, debes imitar a Jesús. Es lo que usted puede mirar allí en su pantalla. Si ponemos en práctica los hábitos de Jesús, ellos transformarán nuestro carácter para que seamos semejantes al Señor. Nuestro hábito número 11, el hábito de Jesús, era tener fe. Tener fe es creerle a Dios para depender en Él en cualquier circunstancia. San Mateo capítulo 19, versículo 26 de la palabra del Señor, y San Juan capítulo 11, versículos 41 al 42 de la Escritura. En Mateo 19, 26 dice la palabra del Señor que para lo que los hombres es imposible, para Dios no lo es. El hábito de tener fe. El hábito de Jesús, tener fe, implica el tomar la decisión de confiar en Dios y creer lo que Él ha dicho en su palabra, sin importar la situación que usted esté enfrentando, sin importar la situación que usted esté viviendo, como en esta que estamos pasando actualmente. La fe no necesita más evidencia que la bendita palabra de Dios que ha estado escrita y está para usted y para mí. Jesús nos mostró cómo tener fe. Lo primero que Él hizo es confió en su Padre en cada situación. ¿Cómo tener fe? Confiar en el Padre en cada situación. Jesús demostró una total dependencia de Dios. Aunque las circunstancias no parecieran ser las mejores, aunque las circunstancias fueran contrarias a su voluntad, Él demostró total dependencia de Dios, de su Padre. ¿Recuerda cuando Él estaba allí en el huerto de Getsemaní? Estaba orando, estaba en angustia. Estaba pasando por tremendo momento de crisis, de dificultad. Y sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que Él dijo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces allí estaba demostrando Jesús una total dependencia de su Padre. Las circunstancias no eran favorables para él. Las circunstancias no eran las mejores. Ya iba a comenzar su calvario.
era contrario totalmente a su deseo. Por eso él dice, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero sometió todo su deseo a la voluntad de su Padre. Por encima de todas las cosas, él confió en su Padre en cada situación. Jesús nos muestra cómo tener fe porque él no tuvo que ver para creer. ¿Recuerdan a Tomás? Si no meto mi dedo en su mano, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Los griegos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿qué señal haces? Muéstranos qué señal haces. Pero, queridos hermanos y amigos, Jesús no tuvo que ver para creer y está esperando de cada uno de nosotros igual. Después del encuentro con Tomás, él le dice, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y algunos solamente están esperando que suceda un milagro, que pase un acontecimiento, que se manifieste algo extraordinario, que suceda algo sobrenatural para poder creer. Pero mi querido hermano y amigo, Dios es real aunque tú no veas. Es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni para dónde va, pero es real. Es como el aire que estás respirando. No lo ves, pero si no respiras, te mueres. Así que hay muchas cosas que no tenemos que verlas para creer. Y Dios es lo primordial. Aunque no lo veamos, es real, está allí y debemos creer y confiar en Él. Pero igualmente Jesús le creyó al Padre. Él creyó al Padre y el Padre siempre cumplió su palabra. Jesús creyó todo lo que el Padre le había ordenado, le había dicho, le había mandado. Él obedeció y vio la gloria de Dios. Jesús le dice a Marta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Si crees verás la gloria de Dios. Jesús nos mostró cómo tener fe. Él confió en su Padre en cada situación como estamos tratando, pero confió totalmente en la voluntad del Padre. Aunque la circunstancia lo angustiaba profundamente, como vemos en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39 y el versículo 42 del relato que les he mencionado. Usted, querido hermano y amigo, honra a Jesús cuando actúa con fe de acuerdo a la palabra del Señor. Honras a Jesús cuando actúas con fe de acuerdo a la palabra del Señor. Igualmente Jesús nos mostró cómo tener fe. Él confió en su Padre, como les digo, en cada situación y practicó la fe aún estando en la cruz. Estaba allí crucificado. Dice Lucas capítulo 23, versículo 46, que Él tomó todo lo que había hecho, que Él tomó todo su sufrimiento, que Él tomó toda su lucha, toda su angustia, todo lo que se había realizado hasta ese momento, sus 3 años de ministerio, sus enseñanzas, sus milagros, la gente por la cual había luchado. Y ahora allí en la cruz toma todo eso y lo coloca en las manos de su Padre. La tarea está completada. La tarea está terminada. Y veamos allí en la palabra del Señor, en Lucas, en el capítulo 23, versículo 46 de la Escritura. Y dice la palabra del Señor, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús tomó todo lo que él había hecho, toda su carrera ministerial, todo su trabajo, todas sus luchas, toda su enseñanza.
las multitudes a las cuales había enseñado, y ahora le dice a su Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Colocó en las manos del Padre todas sus cosas. ¿Qué tienes para entregar en las manos de Dios? ¿Qué debes entregar que aún no lo has hecho? Plenamente, totalmente el Señor confió en su Padre. La tarea estaba cumplida. Y aunque Jesús no iba a ver el resultado en ese momento, sin embargo estaba confiando en su Padre y había entregado todo. Antes de ser prisionero, en Juan capítulo 17, Jesús está orando al Padre, rindiéndole cuentas. Y le dice que ha hecho todo cuanto el Señor le dijo, que ha guardado todo lo que el Señor le dio. E incluso ora por sus discípulos y les dice: ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. La tarea estaba cumplida. Y aquí en la cruz, cuando Jesús dice consumado es, usa la palabra teletestai, o sea, está pago, está cancelado. La tarea estaba cumplida. Lo que Dios le había encomendado, allí estaba hecho. En segundo lugar, encontramos en la palabra del Señor que Jesús creyó que Dios podía hacer lo imposible. ¿Qué creyó el Señor Jesús? Que Dios podía hacer lo imposible. Mateo capítulo 19, versículo 26 de la palabra. Y la Escritura nos dice así lo siguiente. Mateo capítulo 19, versículo 26. Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La fe declara que no hay nada que Dios no pueda hacer. El creer, el confiar en Dios, la verdadera fe nos dice que Dios puede hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y a cualquier hora. Incluso cuando estás clamando por un pariente lejano, alguien que no está cerca de ti. Hay la costumbre que tenemos algunos de orar por la persona y ponerle las manos encima. Pero no es el hecho de que le pongas las manos encima que la persona va a ser sana por eso. ¿Recuerdas aquel hombre que se acerca a Jesús y le dice: Señor, una palabra tuya y mi criado sanará? Y estaba lejos de él. Y Jesús le dijo: ve, tu fe lo ha sanado. El hombre está diciendo: no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya será suficiente para sanarlo. Y es que Dios no está limitado, querido hermano y amigo, ni por el tiempo, ni por la distancia. Así que si en este momento estás clamando por alguien que está en Estados Unidos, o que está en cualquier otro país del mundo, no importa lo lejos, no importa lo retirado, Dios no está limitado ni por el tiempo ni por la distancia. La verdadera fe dice: Dios puede hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y a cualquier hora. Jesús creyó que el Padre podía levantarlo de la muerte. Mateo capítulo 20, de los versículos 18 y 19 de la palabra del Señor. San Mateo capítulo 20, versículos 18 y 19 nos dice así la Escritura: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Qué te parece? Jesús estaba diciendo que él iba a ir a Jerusalén
y que él iba a ser entregado en manos de los principales religiosos y gobernantes de su momento, y que le iban a condenar a muerte, que lo iban a golpear, que lo iban a azotar, y finalmente, después de todo eso, le crucificarían. Lo mataron. Pero ¿qué dice él? Mas al tercer día resucitará. Todavía no le habían tomado preso, no le habían llevado a ninguna parte, pero él estaba ya confiando en que Dios lo iba a levantar de la muerte tal y como lo había prometido. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dice que él, Jesucristo, fue levantado por Dios de entre los muertos. Él resucitó. La fe, mis hermanos, cree que la tumba no es el final de la vida, sino que habrá una resurrección. Y eso es lo que creemos y en lo cual confiamos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está planteando. Para aquellos que creemos en Jesús, Jesús es la resurrección y la vida. Jesús nos mostró cómo tener fe. En tercer lugar, Jesús creyó que el Padre escucharía y respondería sus oraciones siempre. ¿Qué creyó Jesús? Que su Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, el sustentador de todas las cosas, escucharía y respondería sus ruegos, escucharía y respondería sus oraciones. La historia nos relata en San Juan, capítulo 11, versículos 41 y 42 de la palabra. Dice la Escritura: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús creyó que el Padre escucharía y respondería sus oraciones siempre. ¿Cómo estás creyendo tú? ¿Estás creyendo que Dios está escuchando los ruegos? ¿Estás creyendo que Dios está escuchando y respondiendo a nuestro clamor, a las diferentes inquietudes que tengamos? Mis queridos hermanos, el hábito de Jesús era tener fe, y nosotros también debemos tener fe. Jesús nunca dudó de que Dios respondería a sus oraciones. ¿Recuerdas lo que dijo? Padre, yo sé que me has oído. Yo sé que siempre me escuchas. Entonces Jesús creyó que el Padre escucharía y respondería sus oraciones. ¿Cuándo? Siempre. La fe es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas. Santiago en el capítulo 1, versículos 6 y 7 de la palabra nos invita a que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar que va de un lado para otro. Y dice que debemos pedir entonces con fe. Usted y yo debemos acercarnos a Dios creyendo que Él nos está escuchando. Si creemos, lo primero que hay que creer es que Él está ahí. Lo segundo, que nos está escuchando. Y lo tercero, que va a responder. ¿Esa es la manera en que te acercas en oración a Dios? ¿Creyendo? Si pedimos alguna cosa en oración creyendo, lo recibiremos, dice la palabra del Señor. Jesús nos afirmó que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a oír. Jesús también nos dijo que si nosotros pedimos algo en su nombre, el Padre lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la fe
Es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas. Primera de Juan, en el capítulo 5, versículos 14 y 15 de la palabra del Señor, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La fe es el único medio por el cual nuestras oraciones son contestadas. El apóstol Juan nos está afirmando aquí en la palabra que esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Y qué es confianza? Fe. ¿Y qué es la confianza? Que si pedimos conforme a su voluntad, nos oye. Si pedimos que Dios nos escucha, nos atiende, nos oye. Y sigue diciendo la palabra del Señor que nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos. Certeza, seguridad. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Jesús creyó que el Padre le escucharía y le respondería. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Estamos creyendo de la misma manera? Es creer que Él es lo suficientemente poderoso para salvarnos. Mateo capítulo 19, versículo 26 de la palabra del Señor. En Mateo 19, 26, la Escritura nos dice lo siguiente. Y mirándolos Jesús le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Entonces, querido hermano y amigo, es creer que Dios es lo suficiente poderoso para salvarnos, para darnos salvación. La salvación solo se obtiene por la fe. La salvación no hay otra manera de conseguirlo. El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8 de la palabra, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 1, dice, el que por fe es justificado, tiene paz para con Dios. Pero debes recordar también, como dice el autor de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, que Jesús, en Él debemos poner nuestros ojos porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Es el principio de la fe, es el generador de la fe y es el resultado final de la fe, o sea, donde debemos depositarla. Es creer que Dios conduce a su pueblo a tener una experiencia de salvación. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3 de la palabra del Señor, encontramos cómo el pueblo está clamando a Dios. El pueblo está buscando la presencia de Dios y quejándose de la situación que están viviendo, quejándose de la situación que tienen porque es una situación difícil. Como nosotros en este tiempo que estamos atravesando situaciones difíciles, que estamos pasando por situaciones inquietantes, que no sabemos qué nos deparará el mañana, que hay una tremenda incertidumbre, que hay algunos chocando en su vida emocional, con muchos conflictos, con muchas luchas y a veces momentos de desesperación y angustia por la situación que se está viviendo. Pero así estaba el pueblo de Israel clamando en Egipto a Dios. ¿Y qué dice Dios? He visto la aflicción de mi pueblo. Entonces lo primero es que Él nos ve. He visto la aflicción de mi pueblo, como les decía en el estudio bíblico, que los ojos del Señor estaban sobre nosotros. Sobre ti fijaré mis ojos.
Y Dios le dice al pueblo, a Moisés, que ha visto la aflicción de su pueblo, que ha oído su clamor, o sea, escuchó sus oraciones. Dios escucha nuestros ruegos. Y entonces dice Dios que ha visto la aflicción del pueblo, que ha oído su clamor, y dice, he descendido para librarlos. Creer que Dios conduce a su pueblo a tener una experiencia de salvación. En Jueces, en el capítulo 6, versículo 1, encontramos también la historia del llamado que Dios hace viendo la aflicción del pueblo cuando llama a Gedeón para que obre conforme a su propósito. Y entonces, queridos hermanos, en el libro de Jueces, en el capítulo 6 de la palabra del Señor, en ese versículo 1, la Escritura nos está diciendo, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Era la situación que estaban viviendo. ¿Y qué hizo Dios? Entonces Dios les levantó a alguien, Gedeón, para rescatarlos. Dios siempre está listo en rescate de su pueblo, de ese pueblo que cree en Él, que le clama a Él en oración, que busca su presencia, que se humilla ante Dios, se arrepiente, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Fe es creer que el pacto de amor con Dios es lo más importante que cualquier otra relación en nuestra vida. La relación con Dios, el pacto de amor con Dios, el pacto que Dios hizo con su pueblo, la manera en que el pueblo debe acercarse a Dios. Segundo de Reyes, en el capítulo 18 de Segundo de Reyes, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 30 al 32 de la palabra. Así dice la Escritura. Segundo de Reyes, capítulo 18, versículos 30 y 32. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Hasta que yo venga y os lleve a la tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice que Jehová os librará. El pueblo estaba sitiado por el rey de Asiria y todo su ejército, y estaban temerosos. ¿Y qué les dice el rey de Asiria? No le crean a Ezequías. El rey Ezequías le había dicho al pueblo, no se preocupen, no tengan temor, Jehová nos librará. No tengan miedo, no se angustien, el Dios de los cielos peleará por nosotros. Y el rey de Asiria les está diciendo a ellos, eso es mentira, no le crean. Hermanos, la fe es creer que el pacto de amor con Dios es más importante que cualquier otra relación en la vida. El rey de Siria les estaba diciendo, vénganse conmigo, estén conmigo y yo los voy a librar de la muerte, y van a tener de todo. Pero ellos confiaron en el Señor, y Dios los libró. En cuarto lugar, Jesús nos mostró cómo tener fe. Pero veamos que la fe tiene sus enemigos. Entonces, el cuarto punto es enemigos del hábito de la fe. Y esos enemigos son la incredulidad. ¿Qué es lo que decimos?
Eso no va a pasar. Eso no se va a dar. Eso no va a suceder. ¿Quién sabe si el Señor los sanará? ¿Quién sabe si pasará esto o aquello? ¿Quién sabe si las cosas mejorarán? Recuerda lo que dijo Santiago, pida con fe, no dudando nada. La incredulidad nos roba las bendiciones de Dios. El otro enemigo de los hábitos de la fe es los sentimientos. Pero es que yo no siento nada. ¿Por qué? Porque estamos esperando que sean nuestras emociones las que nos afirmen la presencia de Dios. Porque estamos esperando que sea la manera en cómo nos sentimos para poder tener la certeza de que sí Dios nos está escuchando, nos está atendiendo, que sí está con nosotros. Los sentimientos son enemigos del hábito de la fe, porque no se trata de lo que sentimos, sino de lo que creemos en la palabra. En tercer lugar, otro enemigo del hábito de la fe es las opiniones ajenas. ¿Y qué es lo que nos dice la gente? Eso no fue lo que Dios dijo. Dios no les va a responder a eso. No, es que ustedes son muy malos. No, eso es imposible que suceda. No, eso no se va a dar. Las opiniones de los demás a veces influyen en nuestra confianza en Dios y nos roban los momentos de gozo en nuestro Dios. Y el otro enemigo del hábito de la fe es la falta de conciencia. Es que no estoy seguro si eso lo dice la Biblia. No estoy seguro si la palabra de Dios me afirma eso. Sí será verdad, sí se va a dar. Pero es que la palabra de Dios me dice es como otra cosa diferente. Entonces, enemigos del hábito de la fe, incredulidad, los sentimientos, las opiniones ajenas, la falta de confianza en nuestro Dios. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Cómo está tu fe? Cuando los discípulos iban en la barca y ésta estaba a punto de hundirse, ellos desesperados clamaron al Señor. Jesús se levanta y les dice: hombres de poca fe, ¿por qué aún no tenéis fe? Al igual que la sabiduría, la palabra del Señor dice que si alguien necesita sabiduría, se la pida a Dios, también la fe. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Que esa sea tu oración y mi oración en esta mañana. ¿Estás pasando por el valle de dificultades? No temas. Dios está contigo. La situación se está tornando difícil. Parece que esto es un final. No sabemos qué será el mañana. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Hoy Dios está contigo, pero mañana lunes también lo estará. Y el martes y el miércoles, todos los días de tu vida, allí estará el Señor. Recuerda que después de la tempestad aparece la calma, que a la noche oscura sigue el día. Entonces, descansa en Dios como Jesús. Cree que Dios te escucha. Pon tu fe en Él porque Él hace lo imposible. Tú haces lo posible, Dios hace lo imposible. Déjale a Él lo imposible y descansa en Él. Vence los enemigos del hábito de la fe. Mantén tu confianza puesta en el Señor. Confía en Jehová y Él hará. Si crees, podrás ver la gloria de Dios. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos. Dales seguridad y confianza en tu palabra, que puedan descansar en tu presencia cada día. Y bendíceles en el nombre de Cristo Jesús. Este es un tiempo difícil para nosotros. Este es un tiempo de crisis. Nos golpea, Señor, también nos sentimos desanimados, cargados, trabajados. Pero queremos hoy venir ante ti para que nos des el descanso que necesitamos.
Que tu presencia nos dé la paz que tú nos dejas, la paz que tú nos das. Esa es la que necesitamos, no la que el mundo nos ofrece, sino la que Jesucristo hizo posible con su sacrificio en la cruz. En Él te damos gracias, Señor, por amarnos. Nosotros te amamos, pero porque tú nos amaste primero. Gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora abrace a su familia, ponga la mano sobre ellos y dígales: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor tenga paz, ponga paz en tu corazón. Mis queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo día tras día y te deseo una semana maravillosa en Cristo Jesús. Si crees, verás la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga a todos ustedes y bendiga a sus familias.